El actor James Stewart es capitán en la Fuerza Aérea. En Gran Bretaña comentó sobre su labor durante la guerra. Temo estar algo fuera de práctica al aparecer ante la cámara. Hace unos 3 años, el primer día que entré al ejército, me pidieron que hiciera una declaración para las noticias. Numerosas estrellas de Hollywood y del cine europeo, que se hicieron famosas tiempo después, fueron veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Pero algunos ya eran grandes estrellas durante la Edad de Oro de Hollywood, incluso antes de la guerra, y también se alistaron para servir en la causa de la libertad. Algunos de los nombres más grandes de la época dejaron la pantalla y se alistaron, y ellos fueron Ronald Reagan, Henry Fonda, Clark Gable y Jimmy Stewart. Todas estas celebridades sirvieron como guerreros famosos de alto perfil, y algunos sirvieron en ocupaciones muy peligrosas. La mayoría de las personas en los Estados Unidos conocen fácilmente los nombres de Clark Gable y James Stewart por sus películas, sin saber que fueron oficiales comisionados durante la guerra. James Stewart sobresalió más que todos. ¿Qué hizo realmente James Stewart durante la guerra? ¿Qué lo hizo sobresalir sobre otras celebridades? ¿Cómo fue su vida en Hollywood después de la guerra? Hola, soy Colin Heaton, veterano del Ejército y Marines de Estados Unidos, ex docente de historia, autor de libros, y les doy la bienvenida a este episodio de Historia Olvidada. James Maitland Stewart nació el 20 de mayo de 1908 en Indiana, Pensilvania, donde creció con sus 2 hermanas menores, Virginia y Mary. Su madre era Elizabeth Ruth Stewart y su padre era Alexander Maitland Stewart, quien era dueño de una tienda general iniciada por su abuelo, la compañía de ferretería J.M. Stewart asistió a la Escuela Normal de Indiana, la Academia Mercersburg y la Universidad de Princeton, graduándose en 1932 con un título en arquitectura. Debido a que era la Gran Depresión, Stewart encontró que el trabajo era muy difícil de conseguir, pero consiguió un trabajo como montador para los Falmouth Players en Broadway. Logró comenzar a actuar en el escenario en pequeños papeles y se hizo más conocido como un buen actor, y luego Hollywood llamó en 1935. Stewart firmó un contrato con MGM Studios e inició su legendaria carrera en cine. Durante este tiempo, hizo 21 películas junto a Ginger Rogers, Clark Gable y Jean Harlow, entre otros. Servir en el cuerpo aéreo del ejército de los EEUU sobre Europa era peligroso, y James Stewart se ofreció voluntario. Su leyenda como actor comenzó antes de la guerra, y su legado como líder de combate duró mucho después de la guerra. La familia tenía una larga y distinguida tradición militar. Su tatarabuelo, Fergus Moorhead, sirvió en la Revolución Americana. Su abuelo materno fue un general de la Unión en la Guerra Civil. Su padre Alex sirvió tanto en la Guerra Hispanoamericana como en la Primera Guerra Mundial. Stewart obtuvo su licencia de piloto privado y comercial, y en sus propias palabras, Charles Lindbergh me inspiró, como a la mayoría de los jóvenes de esa época, así como Eddie Rickenbacker en la Primera Guerra Mundial y Amelia Earhart. Quería volar, así que lo hice. Stewart quiso unirse al cuerpo aéreo del ejército de EEUU en noviembre de 1940, pero no fue aceptado debido a su peso insuficiente para su altura de 6 pies 3 pulgadas. Se volvió a alistar en los EEUU en febrero de 1941 tras su primer rechazo, cuando entraron en la Segunda Guerra Mundial. Como piloto experimentado, ingresó como soldado raso en el cuerpo aéreo el 22 de marzo de 1941 a los 33 años. Por ser demasiado mayor para la formación de cadetes de aviación, solicitó una comisión del cuerpo aéreo, como graduado universitario y piloto comercial con licencia. Stewart fue comisionado como segundo teniente el 1 de enero de 1942. Debido a su experiencia, pasó más de un año entrenando pilotos en el campo de aviación del ejército de Kirtland, en Albuquerque, Nuevo México, antes de que se aprobara su solicitud para ir a Inglaterra. Era un piloto calificado de B-17 y B-24,
y en noviembre de 1943 llegó a Inglaterra como capitán y parte del 445 Grupo de Bombardeo Volando B-24 Liberators. Inicialmente basado en RAF Debenham, luego se trasladó a RAF Old Buckingham en East Anglia. Fue informado y estaba bien consciente de los dos peores días en la historia del cuerpo aéreo: las misiones del 17 de agosto y octubre de 1943 a Schweinfurt y Regensburg, que casi vieron al Congreso desfinanciar el programa de bombardeo. Esas misiones costaron 8, por lo tanto, 60 B-17s y más de 550 hombres en la primera misión, y 60 B-17 derribados con otros 17 desechados y perdiendo más de 600 hombres en la segunda misión. La moral se desplomó como resultado, pero Stewart entendió cómo levantar la moral. Stewart se ofreció voluntario para volar tan a menudo como pudo, y era un capataz, interrogando a cada miembro de su tripulación sobre su trabajo, habilidades y planteando situaciones hipotéticas para ver cuál sería su acción correctiva. Stewart conocía íntimamente su bombardero. Quería que cada hombre tuviera el mismo conocimiento, ya que todas sus vidas dependían de esto. Una vez, Stewart se enteró de que su tripulación no había recibido pago durante más de un mes. Los llevó al oficial de pagos e instruyó al teniente encargado de la nómina que si estos hombres no eran pagados dentro de 30 minutos, se encontraría transferido a la infantería. Los hombres fueron pagados en el acto. Stewart se ofreció para volar la misión del 24 de diciembre a Calais, Francia, para atacar los sitios de cohetes INT-1 alemanes. La inteligencia indicó que la flak y los combates serían intensos. Algunos de los mejores pilotos de combate alemanes conocidos estaban allí. Stewart luego fue a su tripulación y les dijo que esta sería una misión a baja altitud, 12.000 pies no 25.000, y solo tomaría voluntarios. No estaba ordenando a nadie en esta misión muy peligrosa. Sus hombres estaban comprometidos y se ofrecieron voluntariamente. La misión fue un gran éxito, ya que los 12 lanzadores estimados fueron destruidos junto con sus bombas voladoras B-1. Stewart ascendió a mayor tras la misión del 7 de enero de 1944 en Ludwigshafen, Alemania. Como líder del grupo de bombardeo 445, se dio cuenta de que el comandante de la segunda división cometió un error de navegación y se desvió 30 grados del curso, y Stewart lo sabía. Pero en lugar de ajustarse al rumbo correcto del compás y reducir la efectividad de la seguridad de la formación, decidió mantenerse con su líder. Ese error del líder sería costoso, porque una vez que salieron de Ludwigshafen, a 28 millas al sur de París, más de 60 cazas alemanes, Bf-109S y Fw-190, se abrieron paso en las formaciones de B-24. El líder fue destruido, los bombarderos caían y los paracaídas llenaban el cielo. Stewart mantuvo su formación unida y apretada en su caja y trajo a casa a las 48 tripulaciones y aviones. La moral de la unidad era alta. Usó su estatus para organizar bailes para oficiales jóvenes y mujeres locales inglesas, a veces tocando el piano. Hizo algunas transmisiones de radio para el esfuerzo de guerra, y fue entonces cuando se hizo amigo de Pamela Churchill, quien era la nuera de Winston en ese momento. Pamela dijo durante su entrevista: James era todo un caballero, y realmente era adorado por sus hombres, a pesar de que era un comandante duro. Lo veían como justo. No estaba más allá de él hacer recomendaciones para medallas y promociones para aquellos que pensaba que lo merecían. Stewart se ganó una reputación como un buen oficial y líder, y el apodo de Lucky Jimmy, porque siempre traía a sus tripulaciones de vuelta a casa, una hazaña casi imposible de lograr. Su estilo de liderazgo era único para su personalidad y lidiaba con los problemas disciplinarios como él consideraba adecuado. Cuando entró en la cabaña de una de sus tripulaciones, descubrió un barril de cerveza robado, una infracción grave. Luego procedió a tomar cerveza con los hombres, luego preguntó si sabían algo sobre un barril que había sido robado del comedor de oficiales. Los hombres siguieron ignorantes. Stewart y los hombres terminaron la cerveza, y él dijo: «Estoy seguro de que algo así no volverá a suceder». Se fue sin castigo y en silencio, pero nunca más robaron otro barril. Stewart estaba volando más misiones que casi cualquier otro oficial de su rango, compartiendo los peligros incluso en las incursiones más profundas en Alemania hasta Berlín. Liderando con el ejemplo, compartiendo las temperaturas de menos 20 grados o más frías,
La metralla y los combatientes es la mejor manera de ganarse el respeto de un hombre a pesar de su rango. Stewart lo ganó con creces. Había preocupación de que Stewart tomaba muchos riesgos, pese a solo haber volado 12 misiones con el 445. Era un ícono estadounidense, un héroe para muchos, y se consideraba un desastre para el esfuerzo de guerra y la moral en caso si él fuera asesinado o capturado. Se decidió que debería ser reasignado, lo que lo eliminaría de las tareas de vuelo, por lo que fue transferido al grupo de bombardeo 453 en marzo, después de la misión del 22 de marzo a Berlín. Se hizo el nuevo oficial de operaciones del 453 y se destacó como uno de los mejores planificadores de misiones en el servicio aéreo. Pero Stewart fue enviado allí por otra razón. Las pérdidas habían sido altas y la moral estaba baja, por lo que se creía que su magia para elevar la moral no haría daño. Pero si los jefes creían que su nuevo empleo lo controlaría, estaban errados. Stewart fue informado en mayo sobre los próximos desembarcos del día D en Normandía y el bombardeo preparatorio que precedería a la invasión anfibia. También fue ascendido a teniente coronel el día antes de la invasión. Stewart tenía a sus 453 bombarderos ocupados, debilitando las posiciones alemanas antes y durante 9 días después de los desembarcos, y en junio realizaron 33 misiones perdiendo solo 4 bombarderos. Por su servicio como comandante adjunto de la segunda ala de bombardeo, se le otorgaron 2 cruces de vuelo distinguidas, 3 medallas aéreas y la Croix de Guerre con palma por Francia. Fue ascendido a coronel completo en el Cuerpo Aéreo del Ejército el 29 de marzo de 1945, cerca del final de su servicio en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Fue condecorado por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos por su servicio y las 20 misiones de combate que realizó sobre Alemania. Una de sus últimas y menos atractivas obligaciones antes de regresar a casa fue presidir el juicio militar en junio de 1945 de un piloto, el primer teniente William Sencock, y su navegante, el primer teniente Theodor Valides, quienes accidentalmente bombardearon Zúrich, Suiza. Fueron hallados inocentes debido a un equipo de navegación defectuoso. Stewart a menudo entraba en contacto con sus superiores casi igualmente famosos como los generales James Acham, Doolittle, Curtis E. LeMay, Carl Spaatz y otros. Todos lo consideraban un oficial muy confiable y competente. Los hombres que sirvieron bajo Stewart siempre lo recordaban como alguien que nunca mostraba miedo, siempre tranquilo y en control. Nunca alzó la voz incluso durante ataques de flak o de cazas. Ver a las tripulaciones de bombarderos y sus aviones destrozados, hombres cayendo a su muerte, cazas enemigos desgarrando un bombardero y supervivientes saltando a menudo pasaba factura a aquellos hombres que presenciaban tales eventos. El mayor desafío de un líder es mantener a sus hombres enfocados, serenos y en control en una batalla intensa. Stewart mismo explicó su método de liderazgo bajo fuego. El miedo es algo insidioso y mortal. Puede distorsionar el juicio, congelar los reflejos, engendrar errores. Peor aún, es contagioso. Sabía que mi miedo, si no lo controlaba, podía contagiar a mi tripulación y lo sentía crecer en mí. Durante mi entrevista, él dijo, tienes que conocer a tus hombres. Tienes que ver a los que están cerca del límite y a aquellos con muchas misiones. A pesar de su experiencia, aún tenían mucho por probar y olvidar. No es fácil. Debes tener el control total y hacerles saber que estarán bien, que estás con ellos. No los abandonarás. Estás ahí hasta que termine. Si eres un líder seguro, verás resultados positivos. Mi único miedo era fallar a mis hombres. Ellos contaban conmigo. Pero la fama de Stewart se extendió mucho más allá de los Estados Unidos o Gran Bretaña. También era una gran estrella en Europa. Pero un hecho poco conocido que compartí con él fue el hecho de que tanto él como Clark Gable tenían recompensas por sus cabezas. El piloto alemán que derribara a cualquiera de ellos recibiría 100.000 Reichsmarks. Esto se debe a que el comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, junto con muchos pilotos veteranos y de la vieja escuela, eran fanáticos del cine estadounidense, y Stewart, un conocido actor y piloto, les resultaba muy interesante. La película favorita de la amante de Hitler, Eva Braun, era Lo que el viento se llevó, y su actor favorito era Clark Gable. Arthur Axmann, el líder de la juventud hitleriana, el teniente general Hans Bauer,
un as de la Primera Guerra Mundial y el piloto personal de Hitler y posiblemente su mejor amigo, la actriz y directora Leni Riefenstahl, así como otros, admiraban a los dos hombres y su trabajo en el cine. Todos conocían el gran interés en Gable y Stewart. El teniente general de las SS, Karl Wolf, indicó que Hitler deseaba capturar a uno o ambos hombres para encontrarse con ellos. No quería dañarlos, creía que sería positivo para la moral alemana. Incluso el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y su esposa Magda eran grandes admiradores de ambos hombres, especialmente de Clark Gable. Stewart fue uno de los 12 fundadores de la Asociación de la Fuerza Aérea en 1945 y pasó a la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tras la independencia de la Fuerza Aérea del Ejército en 1947. Durante los periodos de servicio activo, sirvió con el Comando Aéreo Estratégico y completó la formación de transición como piloto en el B-47 y B-52. En 1948, asistió a una fiesta en la casa de su amigo, el también actor Gary Cooper, cuando conoció a Gloria Hattrick McLean. Se casaron un año después y tuvieron 2 hijas gemelas, Kelly y Judy, junto con los 2 hijos de Gloria de un matrimonio anterior, Michael y Ronald. La tragedia golpeó cuando Ronald fue asesinado en la Guerra de Vietnam el 8 de junio de 1969 a la edad de 24 años, mientras servía como teniente en el Cuerpo de Marines. Stewart quería volver a hacer películas, pero no quería hacer ninguna película de guerra, sintiendo que la nación ya había tenido suficiente de eso. Y él quería hacer comedias. También dejó claro que cuando llegó a casa para ver a sus padres, no quería el desfile y la fanfarria que se habían planeado. Solo quería ser un ciudadano estadounidense promedio y descansar. Se mantuvo al día con su vuelo. Compró un Beech Bonanza de 2 motores para uso personal y se trasladó a los bombarderos pesados más nuevos para la Fuerza Aérea. El 23 de julio de 1959, Stewart ascendió a brigadier general, siendo el actor de más alto rango en la historia militar de Estados Unidos. Durante la Guerra de Vietnam, participó como observador en un B-52 durante una misión de bombardeo en Arco en febrero de 1966. Stewart sirvió 27 años retirándose de la Fuerza Aérea el 31 de mayo de 1968 con la Medalla de Servicio Distinguido. Stewart participó en 88 películas y programas de TV, abarcando géneros como westerns, musicales, thrillers, cintas militares y de guerra, acción, familiares, biografías y comedias. Stewart se convirtió en un autor de bestsellers y publicó un libro de poesía y fue recipiente del premio de la Academia a la trayectoria de toda una vida. También fue galardonado con el Globo de Oro Cecil B. DeMille y los premios del Instituto de Cine Americano por su trayectoria. Reagan le dio la Medalla de la Libertad. Tras la muerte de su esposa Gloria en 1994, meses después de mi entrevista con él, Stewart se retiró de la vida pública, amándola y extrañándola terriblemente. Una cosa que me dijo y que compartiré con los lectores y los espectadores. Si encuentras a esa persona correcta, completarás tu vida. Valóralo y protégelo. No hay mayor experiencia en la vida. El 25 de junio de 1997, una trombosis en su pierna derecha condujo a una embolia pulmonar una semana después. James Stewart murió de un ataque al corazón causado por la embolia a la edad de 89 años, rodeado de sus hijos en su casa en Beverly Hills, el 2 de julio de 1997. Más de 3,000 dolientes asistieron a su servicio conmemorativo, incluyendo a Cal Burnett, Bob Hope y Robert Stack, por nombrar algunos. El brigadier general James M. Stewart, USAF, retirado, fue sepultado con honores militares en el parque conmemorativo Forest Lawn, Glendale, California. Realmente fue un héroe silencioso y uno de los mejores representantes de lo que hoy llamamos la generación más grande. También fue un hombre decente y un gran patriota estadounidense. Ahora tengo mi equipo, el Grupo de Bombardeo Pesado. Así que estamos muy orgullosos de estar aquí. Y vamos a hacer todo lo posible para ser útiles como soldados del ejército de los Estados Unidos. Gracias. Gracias por ver Historia Olvidada. Por favor, dale like, suscríbete y comparte. Envíanos sugerencias para el programa. Responderemos pronto. Hasta la próxima.